Daniel, gracias por acompañarnos. Empecemos con las manifestaciones contra el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cuáles son las principales demandas de la oposición ante su gobierno? Yo creo que son muchas porque todo el proyecto de Petro, y debo aclarar que Colombia antes de Petro no iba bien, empezando porque el crecimiento económico era muy bajo. Entonces en Colombia a la tecnocracia y los gobiernos pasados les gusta jactarse de lo que ellos llaman la estabilidad macroeconómica, porque básicamente entre el año 99 y el 2020 no hubo una recesión, lo cual es cierto. Sin embargo, el crecimiento económico era muy bajo, alrededor del 2-3% en promedio. Encima de eso uno tiene una moneda completamente depreciada, más del 80% desde 1990, y una economía muy poco dinámica con mucho intervencionismo del Estado. Y yo creo que esos son todos factores que ayudaron a que Petro se hiciera elegir. Había un descontento, un malestar y Petro lo logró explotar. Ahora, lo que ha hecho Petro es que ha empeorado todos los problemas. Entonces, algunas cosas que sí funcionaban, como por ejemplo el sistema de salud, con ciertos problemas, pero que más o menos funcionaba, Petro lo está tratando de estatizar por completo y lo está logrando. Lo mismo con el sistema de pensiones, las pensiones privadas las está logrando estatizar y hacer muy difícil ahorrar con una cuenta individual de ahorro para pensionarse. Y hay varios otros ejemplos de esa índole. Entonces, por supuesto, Petro ha paralizado casi que por completo la industria petrolera, la acción de Ecopetrol, que es la empresa más grande del país, 90% estatal, ha colapsado bajo Petro, mientras que en general en el mundo hay condiciones favorables para la industria petrolera, pero es por esta ideología radical ambientalista, también socialista de Petro. Entonces realmente hay muchísimas razones para protestar contra Petro. Ahora, como bien señalas, la situación no era la mejor en Colombia y generalmente ante situaciones de, digamos, deterioro de la economía y deterioro institucional que generan descontento, llegan al poder personajes radicales, como es el caso de Gustavo Petro. Y ha señalado que está adoptando medidas que pueden empeorar la situación de Colombia. Pero más allá de eso, ¿qué otros cuestionamientos hay en cuanto a su figura política, más allá de las Claro. medidas administrativas que está tomando? Bueno, ahí también hay temas muy gruesos. Entonces, el hecho de que Petro empezó su carrera en la guerrilla del M-19, terroristas, responsables de la masacre del Palacio de Justicia de 1985, y él entró al Congreso en medio de una amnistía para el M-19, pues eso de por sí ya era una mala señal. Y lo que ha demostrado, y como igual lo demostró cuando fue alcalde de Bogotá, es que él no tiene prácticamente ningún interés de trabajar dentro de las instituciones o generar progreso, sino lo que quiere hacer, y dentro de la presidencia lo está haciendo, es destrozar el sistema y lo poco que sí funciona. También él se hizo elegir con un discurso anticorrupción, o sea, daba a entender que él no era corrupto y ha resultado ser mucho más corrupto que todos los gobiernos anteriores. Ha tenido un gran escándalo con la financiación de su campaña, fondos no declarados, fondos de procedencia dudosa. Inclusive su hijo está inmiscuido en un gran escándalo por financiación, su hijo siendo político. Entonces, y bueno, esos son solo dos ejemplos. Ha habido todo tipo de casos de corrupción. Entonces, sobre todo viniendo de alguien que se presentó como una Dalit de la moral, cuando claramente no lo era, pues eso también ha generado rechazo entre gran parte de la población y por eso sus niveles de aprobación en este momento pues no pasan del 30%. Efectivamente, tiene creo que alrededor del 35, por ahí a lo mucho, ¿no? A ver, sí, en algunas encuestas tiene alrededor del 35, en muchas otras tiene 29 para abajo, pero digamos que se puede decir que su núcleo duro es alrededor del 30%, y bueno, de ahí sí realmente no baja mucho. Pero se puede decir que, bueno, está la izquierda dura, que en Colombia también siempre ha habido, aunque raramente han sido mayoría. Pero por otro lado, en Colombia hay muchos funcionarios del Estado, mucha gente que no le conviene realmente una liberalización y más bien sí le conviene una estatización, que es lo que está haciendo Gustavo Petro en este momento. Ahora,
72 horas antes de las manifestaciones en contra de su gobierno, hubo unas manifestaciones oficialistas que coincidieron con el aniversario del estallido social del 2019 en contra del gobierno de Iván Duque y también con el aniversario de la suscripción del acuerdo de paz con las FARC. Estas manifestaciones, digamos, oficialistas, ¿qué tanto peso tienen y qué implican ante las circunstancias que estamos viendo de descontento generalizado? Yo creo que no tiene ningún peso, pero también la última protesta contra Petro se consideró en efecto un fracaso porque realmente no salió mucha gente. Yo creo que lo que está pasando en Colombia es que de nuevo hay un gran malestar tanto con el gobierno como con la oposición, porque en últimas la oposición prácticamente son los mismos que estaban gobernando hasta hace 2 años. Entonces hay un rechazo general frente a la clase política, yo creo que muy merecido, y eso también se vio en las elecciones del 2022. Recordemos que Petro casi pierde las elecciones contra un antipolítico realmente que era Rodolfo Hernández, una figura que a nivel nacional salió completamente de la nada, era un magnate, murió hace poco, que en paz descanse, pero lo único que había hecho política era ser alcalde de Bucaramanga, que no es una de las ciudades más grandes, es decir, no es una ciudad importante, pero Rodolfo Hernández por poco le gana a Petro y era una figura que definitivamente no hizo una campaña tradicional y se fue completamente en contra de la clase política. Les quería quitar todo tipo de privilegios hasta lo que usan para pagar sus celulares mensualmente y la gasolina de sus camionetas. Y fue la alianza de Petro con la clase política representada por figuras como Armando Benedetti, que fue embajador de Petro en Venezuela, y luego en la FAO, si no estoy mal, en Italia, y acaba de regresar, pese a todo tipo de escándalos, a ser asesor de Petro en la Casa de Nariño. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, que también Petro, pese a su discurso alternativo, llegó al poder con alianzas muy oscuras con la clase política tradicional, y creo que en Colombia en general hay un rechazo no solo hacia Petro, sino hacia figuras de la oposición y prácticamente todos los políticos. Ahora, en este contexto, el gobierno de Gustavo Petro ha reiniciado negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, este grupo terrorista más conocido como ELN. Y en este escenario, alias Pablo Beltrán ha declarado que no tienen la intención de firmar la paz con este gobierno, sino que su objetivo es, y voy a citar, avanzar lo máximo posible hasta el 2026, cuando concluya el gobierno, y dejar esto lo más avanzado posible para que futuros gobiernos le den continuidad. ¿Qué implica para ti que el jefe negociador del grupo terrorista ELN señale que no están dispuestos a llegar a la paz con este gobierno? Pues me parece que es una farsa, por supuesto, pero es que todas las negociaciones con las guerrillas en Colombia son una farsa. La más exitosa, supuestamente, la de Juan Manuel Santos con las FARC, que una mayoría rechazamos en un plebiscito en el 2016, también fue una farsa, porque ese acuerdo se pasó por el Congreso con todo tipo de artimañas. ¿Y cuál fue el resultado de la supuesta paz de Santos, por lo cual se ganó el premio Nobel? Pues que hoy en día las FARC están en el Congreso y luego están las ahora llamadas disidencias de las FARC, todavía armadas, todavía secuestrando, todavía matando, todavía muy metidas en el narcotráfico, de hecho peleándose el territorio con otras guerrillas y otros grupos armados. Entonces, pues eso claramente no condujo a la paz si uno lo mira de una manera objetiva. Entonces, realmente esos son grupos terroristas, narcotraficantes, y no hay nada que negociar con ellos, en mi opinión, más allá de planear una ofensiva total contra ellos. Entonces, cualquier negociación, sobre todo de un personaje como Petro, con una guerrilla de origen cubano, como es el ELN, pues para mí es simplemente una falta de respeto y un insulto a la inteligencia de la mayoría de los colombianos. Efectivamente, pareciera que el tema de las negociaciones fuera un arma de negociación política, de extorsión política, ¿no? Se dio en 1998 y contribuyó a la victoria de Andrés Pastrana. En el 2014 ayudó a la reelección de Juan Manuel Santos y también el tema de las negociaciones ayudó en el 2022 a Gustavo Petro. Ahora bien, teniendo presente, como señalas, el pasado terrorista de Gustavo Petro,
que es un personaje que además no condena a la dictadura venezolana, sino que de alguna manera la equipara con la oposición y que viene promoviendo o que tiene la intención de convocar o de tratar de establecer una asamblea constituyente. ¿Consideras que Colombia, bajo su presidencia, tiene un grave peligro de quebrantamiento de la institucionalidad democrática, o que los frenos institucionales del país están sirviendo para contener a este político? No, es una excelente pregunta y yo he escrito bastante al respecto. Yo siempre creo que esta teoría de la solidez de las instituciones colombianas está sobrevalorada. Y lo que quiere hacer Petro, en efecto, él lo ha dicho, que quiere introducir una constituyente. No tiene ni el tiempo, ni las mayorías, ni la fuerza política de introducir una Asamblea Nacional Constituyente por las vías legales y constitucionales, porque eso requiere pasar por el Congreso, después que se lo apruebe la Corte Constitucional y luego inclusive que lo apruebe una mayoría en un plebiscito antes de llevar a cabo la elección de la Asamblea Constituyente, y Petro simplemente ni siquiera tiene el tiempo. Pero, digamos, algo que se ha dicho en Colombia y que creo que es muy válido es que algo muy peligroso es que el año entrante Petro seguramente va a tener una mayoría en la Corte Constitucional. Acaba de lograr nombrar un nuevo magistrado en el Senado, favorable a él contra otros candidatos, digamos, que hubieran sido más de oposición. Y si logra eso, pues a mí no me extrañaría para nada que tratara, por ejemplo, de prolongar su mandato o meter una asamblea constituyente a la fuerza. Entonces es muy peligroso lo que está pasando en Colombia institucionalmente con Petro como presidente, porque de nuevo es alguien que llega no a liderar un progreso del país, sino más bien a destruir las instituciones desde adentro. No. Entonces, eso es lo que representa Petro realmente. Definitivamente es una situación bastante preocupante. Bueno, nos ha acompañado Daniel Raizek, doctor en Historia y analista político del Cato Institute. Daniel, ha sido un gusto. Un placer como siempre, muchas gracias. Bueno, vamos ahora a una pausa y volvemos.